Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre, los saludamos, sus amigos del panel de debate, su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto, en una edición más de nuestro programa. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Bueno, para eso está también nuestro compañero panelista, Francisco Romero, y también tenemos el gusto de contar, y le agradecemos mucho al doctor Román Méndez, que es un especialista en la materia, y bueno, es una persona importante en el estado de Guanajuato, que ahorita leeré más tarde su currículum. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Y bueno, vamos a tocar. Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre la pandemia y la educación virtual, sus contradicciones y retos. Es claro que la escuela no está nada más en cuatro paredes, pero y también hay una cuestión. Yo empezaría con una pregunta primero para todo el público, para nosotros mismos. ¿Cuál es la primera gran lección que nos deja el coronavirus en relación con la educación? ¿Qué es lo que tendría que enseñar la educación en relación con la cuestión del coronavirus? Porque obviamente esta nueva normalidad, esta situación de la que tanto se habla, no va a poder ser, no vamos a de repente decir ya está la vacuna y ya está todo, y vamos a regresar a lo de antes, porque el coronavirus finalmente viene siendo el catalizador de una serie de cuestiones, de una terrible situación, por ejemplo, del medio ambiente, una depredación tremenda del medio ambiente, que en gran parte es responsable de esta situación y de las pandemias que vienen, porque no va a ser la última, desgraciadamente. Y también, por otro lado, la cuestión económica se vino a acelerar, pero ya estaba en una situación muy grave, y así podemos analizar una serie de cuestiones sociales, de inseguridad en el mundo y en Guanajuato en particular, y podemos analizar una serie de aspectos. Entonces, el coronavirus nos tiene que dejar también enseñanzas, y los cambios en la educación deben ser así. En este sentido debemos también aprender. Y bueno, ¿y qué es lo que nos está dejando la virtualidad? En estos días, profesores y estudiantes de la Universidad de Guanajuato se pusieron en contacto con nosotros para comentarlos. Va a haber el viernes, va a ser el examen de admisión, y resulta que muchos estudiantes están angustiados, inclusive están buscando demandar, ir a la Procuraduría del Consumidor, a Derechos Humanos, han asistido porque están entrando a las cuestiones de demostración de la plataforma para hacer el examen virtual que ya pagaron, pero no pueden entrar. Hay unos que llevan horas intentándolo y bueno, están angustiados porque primero se trata del ingreso a la universidad y segundo, pues no se puede resolver. Entonces la tecnología también tiene grandes contradicciones sociales, ambientales, económicas. Es una parte muy importante en nuestro desarrollo, no estamos en contra de la tecnología, pero también tiene contradicciones. Entonces, bueno, están muy angustiados. También sabemos de otras universidades privadas que tienen estos problemas. Sabemos de problemas, se reunieron más de 7,000 maestros en una conferencia virtual en cuestiones de la educación. Y bueno, los maestros pueden escuchar, pero no pueden opinar. Y la educación tiene que ver precisamente con este intercambio de reflexiones, de crítica, análisis, de propuestas, de ver la cuestión emotiva, porque no solamente es la cuestión del razonamiento matemático, la capacidad lectora, que a lo mejor se puede manejar parcialmente desde lo virtual, pero son muchas otras cuestiones en relación con la educación musical, artística, con la educación para el medio ambiente, con el respeto, con la socialización, con la problemática de los estudiantes. Y bueno, y la pobreza, que es muy grande en nuestro estado y en nuestro país, y bueno, y también en otras partes del mundo, hace que esto sea desigual y nos puede llevar a una situación muy grave de desigualdad y a un retroceso en relación con las distintas clases sociales
y la problemática. Y bueno, para eso hemos invitado al doctor Román Méndez, que es un profesional con mucha experiencia. Ha sido director en Guanajuato del sistema anticorrupción, ha sido secretario del Comité Ciudadano de Guanajuato, estatal del sistema anticorrupción, ha sido también asesor en el Congreso de Estado de Guanajuato, director de la Escuela de Negocios de la Universidad La Salle. Él estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas, en el Instituto de Ciencias Humanidades y Tecnologías de Guanajuato. En fin, tiene un amplio currículum que nos podríamos llevar la hora aquí platicando de todos los logros y pues felicidades, doctor. Y bueno, esto que se ha dicho de la educación, de la virtualidad, ¿qué implica? ¿Qué retos implica? ¿Cuál sería la primera lección del coronavirus ante la educación y la virtualidad? Muchas gracias por la presentación, don Jorge, don Francisco, personas que siguen su programa en este debate. Muchas gracias por el espacio y buenas tardes a todos. Bien, la pandemia al final desnuda a las diversas sociedades alrededor del mundo. Hoy, más que nunca, sabemos que aquellos esquemas de calidad de vida que en algunos momentos pensaban no tan graves, pues realmente sí lo son, enfocándonos desde las áreas de salud, naturalmente, las condiciones económicas, la supervivencia de los presupuestos y naturalmente en el ámbito que hoy nos compete, en el ámbito de la educación. ¿Qué tendría que enseñar la educación en relación al coronavirus? Pues hablando precisamente de estas desigualdades desnudas que hoy tenemos y en lo cual esta pandemia en frases se asemeja a lo que es la peste. Esta peste se ha permitido sacar también lo mejor y la peor de las condiciones de las personas, mientras algunos se aprovechan de las propias condiciones de ignorancia, de las condiciones de pobreza, empiezan a ofrecer soluciones milagrosas ante condiciones netamente biológicas y científicas. Otros permiten o trabajan de manera ardua para poder sacar adelante a sus propias comunidades. En este sentido, parto de que el conocimiento y la ciencia tal cual es la base, la regla que nos va a permitir medir si acaso estábamos nosotros fortalecidos en algún determinado momento frente a la pandemia con condiciones científicas y de innovación para hacer frente a distintos retos que hoy quedan ahí. Y ahí me detengo un momento. Condiciones científicas, condiciones de innovación, de las cuales se desprenden naturalmente las condiciones tecnológicas, que hoy se analiza aquí, por lo que alcanzo a comprender, en materia de lo que son los exámenes y la aplicación de las evaluaciones en ambientes virtuales. Bien, pues consideremos desde allá y partamos desde lo que es la relación de la ciencia con la persona. Lamentablemente, México, los indicadores que nosotros llegamos a conocer al respecto son indicadores que no dejan bien parada a nuestra sociedad por la toma de decisiones de los últimos 30 años. En su último indicador de cómo va la vida en México, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, hay algo importante en cuestión de lo que corresponde al bienestar subjetivo y a los conocimientos y habilidades. Al bienestar subjetivo que va relacionado con las satisfacciones ante la vida que se conoce y por otro lado la reflexión que yo tengo también en cuestión de conocimientos y habilidades
las habilidades en ciencias y los estudiantes con acceso, que pueden tener acceso a estas habilidades. Una reflexión filosófica nos llevaría a comprender que si las personas conocen algo y están satisfechas con lo que conocen, pues bueno, estamos hablando de un determinado nivel. Así, si nosotros cuando somos niños sabemos que nuestro entorno sociofamiliar, lo normal es que papá golpea a mamá, que hermana salga a pedir dinero a la calle, y eso nos genera cierta satisfacción porque tenemos nosotros acceso a cierta alimentación. Pensamos que eso es lo que corresponde al mundo. Sin embargo, si nosotros nos movemos de este escenario a otro escenario, nos empezaremos a dar cuenta que los niveles de satisfacción que nosotros estimamos como claros y normales no corresponden. Y esto solamente se da cuando se van generando nuevos conocimientos y cuando se van teniendo acceso a nuevos modelos de información, de investigación basados no en el empirismo, sino en la misma ciencia. Es muy lamentable que precisamente en estos informes de la OCDE, el mexicano promedio le dé idéntico valor histórico-social a la Revolución Mexicana que a la aparición de la Virgen. Y establece que ambos están dentro del mismo nivel de hecho que sucedió y que es comprobable. En este sentido, nosotros estamos observando que hay una pues desconocimiento entre lo que corresponde al campo de la fe y lo que corresponde al campo de la ciencia, que luego se mezcla con resultados catastróficos, como por ejemplo, y lo debo de decir, que la solución al coronavirus era un detente. Y esto lleva y traslada a un conocimiento mítico de las cosas que va muy lejano al aspecto de la ciencia. Esto como base, y esto lo desnuda esta pandemia. Si nosotros hablamos ahora de la aplicación tecnológica en cuestión, de los exámenes y particularmente las evaluaciones, entenderemos que, bueno, la evaluación, tenemos tres tipos de evaluación: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa. La evaluación, un examen de admisión correspondería al campo de evaluación inicial. Nosotros estamos hablando de un examen de admisión basado en ambientes virtuales. Puede sonar como un mecanismo que permita y que favorezca a los distintos estudiantes de diversas regiones de Guanajuato poder tener acceso. Pero ahí nos topamos quizá también, y es lo que yo entiendo, con la pobreza que acaba de comentar usted, en donde es un dato, este dato es del INEGI, de calidad de vida, encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, encuesta nacional de ingresos, en donde el promedio del ingreso del guanajuatense es de 7,000 pesos al mes, mensual. Esto pues nos lleva a un determinado nivel de acceso satisfactores. Sin embargo, no hay que perder de vista que la población en Guanajuato tiene un amplio componente rural. Y no es lo mismo una pobreza en un ámbito urbano que en un ámbito rural. Porque quizá acá hablaremos de que se tienen menores ingresos, pero mayores accesos a satisfactores de manera directa. Bien, si ponemos esto sobre la mesa, entonces, definitivamente y de manera lamentable, abrir los esquemas y limitarlos a que toda educación se podrá evaluar para conseguir la admisión mediante un ambiente virtual, no habrá la cobertura suficiente para que los alumnos de todo el estado puedan acceder a ella. Sin embargo, si realmente se quiere hacer efectivo lo ya establecido desde el 48 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la educación, la última reforma del artículo 3º constitucional, en donde, si la memoria no me falla, habla de acceso a la tecnología e innovación, y lo que se ha dicho de lengua, más no de facto,
de que ya aquí en México el Internet es un derecho universal, pues bueno, entonces quizá podremos hablar de alguna política pública que permita a las personas acceder a este tipo de mecanismos. ¿Cómo? De bote pronto, si usted me pregunta, señor Bojalil, pues si alguien está sacando la ficha, pues a esa misma persona se establezca algún convenio con el centro educativo guanajuatense más cercano y que ahí debe haber computadoras, se presenten y se apliquen los exámenes de admisión de manera gratuita e inclusiva para las personas que están en Jichú, Atarjea, o los mismos que están en otras zonas y que por condiciones de pobreza urbana no tienen acceso a pagar un café, internet en un determinado momento. No sé si me estoy explicando. Sí, definitivamente desnuda, pero no es esto el aspecto en el cual nosotros tendremos solamente que observar y ser pasivos desde mi punto de vista ante lo que hoy tenemos como problemática. Hasta ahí mi primer comentario. Espero no haberme excedido. Gracias. No, muy bien, muchas gracias. Sí, hay cuestiones importantes que se plantean aquí. La cuestión es, hay comunidades en distintas partes del país y en Guanajuato, sí hay veces que los resultados de las elecciones tardan en llegar 2, 3 días de las zonas más alejadas de aquí de Guanajuato, pues hay muchos muchachos que tienen que caminar para llegar a un internet, no sé, por varias horas o inclusive hasta por días aquí en Guanajuato, en distintas partes del país, y eso vuelve una desigualdad tremenda. Esto que se mencionaba sí quedó muy claro en términos de la desigualdad campo-ciudad, o simplemente dentro de las zonas más pobres de la ciudad hay familias que no tienen computadora y tienen que estar pagando en su teléfono para acceder a internet 50 pesos diarios, que les quitan cuestiones de comida y otras situaciones. Entonces, tanto en cuestiones de salud como de educación, como de medio ambiente, de economía, antes de la pandemia no había una situación de igualdad, no había una situación de equidad siquiera, y ahora pues esto ha venido a desnudar. Tú, Francisco, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de derechos humanos y que conoces mucho de las comunidades aquí en Guanajuato? Un grupo de maestros planteaban que en relación con esto de la educación híbrida, dicen, por un lado es discriminatoria, es excluyente, privatiza la educación porque son las plataformas de los grupos privados y apoyados por los grupos como el de Claudio X González, los que están haciendo, digamos, su agosto, y además están imponiendo su criterio educativo cuando el coronavirus y la situación de los grupos reducidos implica que los maestros tienen que trabajar con menos niños, y ahorita están tendiendo a trabajar una encuesta que se ha hecho entre los maestros en Guanajuato con los más desprotegidos en términos de educación, pero entonces, digamos, los que son más, que tienen más conocimiento y más inquietos por el conocimiento se ven excluidos porque el maestro no los puede atender a todos. Inclusive, por otro lado, atenta contra los derechos laborales y es un medio de control, porque son las plataformas las que controlan lo que digan los maestros, lo que digan los estudiantes. ¿Tú cómo lo ves? Mira, es una situación aparentemente muy, muy específica, el tema de accesibilidad a este tipo de herramientas tecnológicas. Sin embargo, yo sí considero que la situación que hoy viven muchísimos de los estudiantes, no solamente en las áreas, zonas apartadas del corredor industrial de Guanajuato, sino en en las mismas ciudades más importantes del estado, tiene que ver con una serie de factores que nos podrían ayudar a dimensionar realmente la problemática que se está viviendo. No es una cuestión solamente de adaptabilidad o una nueva realidad. Primero tenemos una generación que hoy por hoy su vinculación, su sociabilidad y relación con las redes y con el tema de las comunicaciones está como muy, incluso muy
muy íntimo. Pero por otra parte tenemos una población encargada de llevarle la educación, de hacerle accesible las técnicas, la tecnología de la comunicación y la información como una herramienta de la educación que no ha sido ni formado en estas herramientas, ni tampoco está muy integrado como lo están los jóvenes. Por otra parte, un aspecto que ya has mencionado tú, que tiene que ver con el control de la conectividad. Hoy por hoy enfrentamos un monopolio de una empresa que controla mucho de la conectividad, y por otra parte tenemos las empresas compitiéndole, apropiándose y disputando algunas plataformas. Estos tres aspectos chocan con dos aspectos sustantivos que creo que debemos de poner en la mesa y debatir. Primero, tiene que ver con la desigualdad, no solamente con la pobreza que hablaban hace un momento, sino con la desigualdad. Yo les quiero hablar de dos ejemplos muy específicos que ocurren en la ciudad de León, Guanajuato, una de las ciudades que tiene uno de los índices más altos de desarrollo en la región. Resulta el colegio del Instituto Lux, que es uno de los colegios de mayor referencia en la ciudad, y por otra parte la comunidad de Fuellecitos, que pertenece al mismo municipio de León, Guanajuato. Frente a lo que son las medidas de sanidad y que se establecieron, todos los gobiernos determinaron mandar a sus casas a todos la población. El Instituto Lux, que se aprecia de estar como incorporando estas nuevas herramientas, no tuvo la capacidad de responder a una serie de necesidades que planteaban los chicos. Ok, estamos en casa, pero ¿dónde están las herramientas de la comunicación? ¿Dónde está la familiaridad, el conocimiento y el recurso de los maestros para echar mano de esas herramientas? No fue posible. O sea, mi hija estudia en ese colegio y por eso lo pongo en la mesa, porque no porque sea mi hija, sino porque siendo uno de los colegios que es una referencia en el Bajío, evidenció que no estaban preparados, que no tuvieron la capacidad de responder. Por otra parte, te hablo de una de las comunidades rurales que se encuentra a menos de 50 minutos de León, Guanajuato, Otates, una telesecundaria que es mantenida por un solo maestro que atiende a la población de primero, segundo y tercero, cuya única herramienta desde hace muchos años son las teleconferencias. Un solo maestro que tiene que seguir incentivando, motivando a que los jóvenes se acerquen al conocimiento, pero con una herramienta que fue muy utilizada en el Instituto Lux, que fueron las teleconferencias. Entonces, ¿a qué voy? Algo que tenemos que tocar en este debate es cómo se agudizan los efectos sociales y el impacto en el respeto a los derechos humanos, como es el derecho a la educación, no solamente de estos jóvenes que hoy no pudieron acceder a una plataforma para aplicar su examen, sino voy más allá. Cómo hoy las políticas de Estado que hablan de ir a prevenir los impactos de esta pandemia no tienen la capacidad de un aparato público para responder a una serie de necesidades y problemáticas, pero sobre todo en una sociedad con evidentes contradicciones en cuanto a una desigualdad social, y que nos tiene hoy en este debate para decir si la educación virtual es toda una alternativa de nuevos aprendizajes en nuestra sociedad mexicana, sino cómo hoy
podemos responder a las problemáticas que ya se están generando. No es solamente diferir el inicio del año escolar, sino qué va a suceder en las casas, qué va a suceder en los domicilios de una clase media o una clase baja que no tiene capacidad de organizarse, que no tiene las alternativas para que sus hijos puedan acceder a un programa de educación de acuerdo a las problemáticas que nos deja esta pandemia, pero también de acuerdo a las necesidades de acceder a nuevas herramientas de aprendizaje para los estudiantes. Sí, y doctor, gracias Francisco. Doctor Román, bueno, si vemos que de entrada lo virtual adolece pues de la práctica real y cotidiana, obviamente ahí viene el problema, de biología, química, física, requieren de laboratorios para el aprendizaje, viene el problema también de la evaluación, con el que empezamos a hablar todo esto. Bueno, este es para el examen de admisión de la Universidad de Guanajuato, pero de entrada, el maestro cuando está ante el grupo, cuando está no solamente en el examen, haciendo el examen, está observando a los estudiantes y puede deducir de ahí si saben o no, se da cuenta precisamente de cuáles son los aspectos emotivos y cognitivos que son necesarios para fortalecer a cada estudiante en lo individual. Lo virtual aleja de todo eso. Sí es importante utilizar la herramienta, pero entonces yo voy a lo siguiente. Esto implica una relación entre las autoridades que por un lado pueden tener muy buenos programadores y muy buenos esquemas que estamos viendo que en el caso de la Universidad de Guanajuato, bueno, ahorita está en entredicho esta situación, pero sí hay buenos programadores en el gobierno del estado y en el gobierno, docentes también y en el gobierno federal, pero el problema está en que estos evaluadores pueden saber inclusive maestros que sepan de las herramientas modernas de la tecnología, pero desconozcan el aspecto cognitivo respecto a la física, respecto al razonamiento, a los tipos de razonamiento y hacia los aspectos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo tendría que ser esta relación entre las autoridades que comente? Es una relación vertical de autoridad en el que dicen, hagan esto los docentes, cuando aquí los docentes, desde mi punto de vista, tendrían que ser precisamente ante esta virtualidad que va para largo, los que tendrían que tomar en sus manos las decisiones, porque inclusive si cambian de año los estudiantes, van a llegar estudiantes de otro grupo, y si no es primaria, si es secundaria, si es preparatoria, pues son distintos maestros para distintas clases. Entonces, los únicos que saben hacer esto ya en la práctica son los maestros, e inclusive algunos se sienten apenados. Yo conozco este caso en Guanajuato de maestros muy responsables que se sienten apenados porque pues les están pagando, pero sus estudiantes no tienen los medios y no pueden darles clases, y sienten que les están pagando de a gratis y que no están cumpliendo con su vocación y con su responsabilidad. Entonces, esta relación entre autoridades y profesores, ¿cómo tendría que ser? Muchísimas gracias. Como toda decisión de política pública, en este caso la educación, no se exime la decisión tomando en cuenta un diagnóstico a partir del segmento hacia el cual se verá afectado a la hora de tener que actuar de una determinada manera, ya sea limitando o apoyando. Recuerdo que en el año 2013 vino lo que fue la reforma educativa, y con tristeza me tocó ver cómo cuando esta reforma educativa llega a implementarse en las escuelas normales, se abrieron una serie de capacitaciones electrónicas para efecto de poder preparar a los mismos docentes en todos estos ámbitos tecnológicos y también, bueno, basada en ámbitos tecnológicos para la generación de competencias. Hacia allá se orientaba la educación normal, que recordemos que la educación normal, México es el único país en el cual la educación para los maestros está regida por el Estado.
por la formación de maestros de educación preescolar, primaria y educación inicial, y que esta misma reforma a nivel nacional, el impulso del nuevo modelo curricular, entiéndase las nuevas materias que venían para escuelas normales, para educación primaria particularmente, se tuvo que retrasar un año porque a nivel nacional fuimos los maestros que entramos a la plataforma. En aquel tiempo yo colaboraba en escuelas normales, en educación superior. Fuimos pocos los que nos sumamos y los que pudimos acceder de manera exitosa, culminar estos estudios en cuestión de la generación de competencias. Ahí estamos hablando precisamente de no solamente, como comenta nuestro compañero Francisco, el hecho de los alumnos, sino también la propia capacidad de los docentes para hacer frente a estos retos. No dudo que tenemos en México maestros muy comprometidos en sus áreas, maestros los cuales, sabemos las historias, caminan muchísimo tiempo, horas, para poder llegar e impartir una clase en un grupo multigrado en donde el maestro en la comunidad da al mismo tiempo a alumnos de primero, segundo y tercer grado, si acaso no los 6 años de primaria, en instalaciones las cuales la infraestructura deja mucho que desear. México se mantiene en el honroso último lugar en educación en la OCDE. Y lamentablemente Guanajuato se mantiene también en educación superior en el último lugar en cuestión de la cobertura de la misma. Queda bastante claro que el impulso que se ha venido dando solamente ha podido favorecer a unos pocos privilegiados en materia educativa. Ahora, hay algo que no se toma en cuenta porque no es políticamente correcto, que es la exigencia que se debe de dar para poder tener un acceso a una educación superior de calidad. Lamentablemente, como docentes, las personas que estamos ahí y que hemos visto también desde gestores administrativos los esfuerzos que se hacen para poder acercar a los alumnos al conocimiento, hay estudiantes que no les alcanzan las capacidades y habilidades para poder acceder a los conocimientos que se van impartiendo. En este sentido también, nosotros como país somos de los pocos en los cuales no se permite la reprobación a nivel primaria. Y esto es grave, porque lamentablemente esa invitación al docente para que todo mundo apruebe el curso, que en un sentido positivo es, señor docente, esfuérzate lo más que puedas para que el alumno más rezagado pueda llegar a tener pues los conocimientos necesarios. En la práctica se queda en pues que pasen todos y háganle como quieran. Y entonces tenemos el problema en el cual pues el maestro de tercero culpa al maestro de segundo, el maestro de segundo culpa al de primero, el de primero culpa a los maestros del kinder, los maestros del kinder culpan a la familia y la familia culpan a la carga genética que trae la madre. Entonces, en este sentido, nadie quiere hacerse responsable de lo que nosotros mismos estamos ocasionando. Y también sucede cuando pasa de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria, de preparatoria a universidad, de universidad a posgrado, de posgrado a doctorado, de doctorado a postdoctorado. ¿Por qué viene tan mal en ortografía si está estudiando una maestría? Por los maestros de licenciatura. Oye, estoy enseñando economía, no estoy enseñando ortografía. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, es que no estás revisando correctamente la ortografía. Metemos los criterios de ortografía como parte de la evaluación. Es que no es tu materia, es economía. ¿De qué estamos hablando entonces? Es una problemática naturalmente que tiene muchas aristas y que no es una problemática nueva en el Estado ni en todo el país. Hoy, la evaluación, que tendrá que ser el factor que nos permita conocer
cómo vamos avanzando en el cumplimiento de los programas, de los objetivos, de los propósitos, de las mismas competencias, de los modelos, y ya estamos hablando que más allá de las competencias tendremos que establecer las condiciones necesarias para que el alumno pueda tener y generar acceso a mejores condiciones de vida basado en lo que corresponde a los derechos humanos. Más allá de solamente dejarle la carga al programador para generar una evaluación, pues se tendrá que trabajar muy de la mano, y no dudo que se tenga la capacidad con los investigadores de Universidad de Guanajuato, de la Casa de Estudios de nuestro estado, para poder establecer los modelos que vayan generando a partir de rúbricas, quizá, una evaluación lo más objetiva, trasladando el conocimiento que de entrada es subjetivo y que puedan llegar a sumar también los aspectos que son muy difíciles de poder medir, que va ligada a la carga axiológica y de valores. ¿Es esto posible? Sí, es esto posible. Puede llegar a ser posible a través de la presentación de casuística bien pensada. Con nosotros en el sistema anticorrupción hablábamos de poder ir midiendo cómo las propias generaciones iban avanzando. Llegábamos hasta un momento en el cual la casuística en la medición para un chico de primaria sí podía ser más abierto a acceder a un beneficio principal para él, sin tomar en cuenta los beneficios sociales, y que es el camino hacia la corrupción. Se ponía algo en la mesa. Tú, niño de primaria, vas caminando y encuentras que tu compañerito de enfrente tira un billete de 20 pesos. Tú tienes hambre. ¿Qué es lo que haces? ¿Usas el billete de 20 pesos o devuelves el billete de 20 pesos a tu compañero? En este sentido, pues ahí teníamos el aspecto de casuística, más allá de solamente preguntar, ¿crees que robar es bueno, sí o no? El diseño de los modelos de evaluación tendrá que ir ligado hacia un análisis más profundo, y que lo podemos ir logrando. Pero si no tenemos la estructura básica para poder trabajarlo, pues bueno, nos lleva a retos que hoy harán en México cada vez más obvia la diferencia entre el que pudo estudiar y el que no. Y lo grave es que, perdón, es que quería y no pudo. El que quería y no pudo. El que quería y no pudo. Yo, como ya lo expresé, soy más amigo a que si la persona se esfuerza, entonces genere la recompensa en el campo educativo que corresponde. No soy amigo a que por la parte de que simplemente, bueno, pues tú quisiste, órale, te damos lo mismo que corresponde al que quiere y tiene necesidad, y tú solamente porque tienes necesidad se le va a dar el mismo nivel correspondiente de apoyo, y estoy hablando, por ejemplo, de las becas de estudio. Anteriormente, las becas de estudio estaban ligadas para aquellas personas que querían acceder a la beca y que comprobaban el querer obtenerla. Sí, pues nuevamente, amigos, estamos de regreso. Doctor Román Méndez nos estaba hablando sobre esta cuestión de las becas y cómo se manejaban antes, si se pudiera repetir, porque al parecer un detallito. Sí, no se preocupe, muchas gracias. Sí, bien. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en un ámbito económico, tenemos lo que son bienes superiores, que son bienes aspiracionales. En la medida en que las personas van generando mayores capacidades, van buscando mejores condiciones de vida, que conocen al respecto de información que les estimula y les motiva para esforzarse más. Y estos bienes superiores son bienes aspiracionales. Es la zanahoria que hace que la carreta se mueva a través del caballo. Si nosotros generamos solamente por el simple hecho de, pensando en una mala aplicación del derecho natural,
de que todo mundo va a tener una beca por el simple hecho de insertarse a la escuela y que esa beca se va a mantener en un sistema en el cual, ya lo platicamos hace un rato, nadie puede reprobar, todo el mundo va a salir, bueno, pues entonces no queda muy claro el aspecto de exigencia que necesitamos de las personas para que en las futuras generaciones esto se siga desarrollando. Yo soy muy amigo de las becas cuando las becas representan una exigencia social para el beneficio de todos nosotros, al estar también pensando quién es el cliente último de una educación privada. Descubro que el cliente último no es el alumno ni el padre que está pagando. El cliente último es la sociedad que vamos a generar con nuestros egresados. Si nosotros estamos perdiendo de vista todo esto, por un lado, no dándole el valor que corresponde a la exigencia a través de una evaluación que tenga criterios claros y sólidos. Si por otro lado tampoco estamos fomentando al alumno la necesidad de superarse más para poder tener acceso a una determinada apoyo económico. Y por último, tampoco se está generando la rúbrica a través del especialista pedagógico, sino más bien a través del especialista tecnológico. Bueno, caramba, pues entonces esta pandemia, por lo que me comentan, tiene más situaciones ahí que las que podemos ver solamente en la superficie. Ese sería todo mi comentario. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Román. Francisco, ¿tú cómo verías? Bueno, yo me salta también algo de un niño que puede, ya sea en la ciudad o en el campo, comer 2000 kilocalorías diarias, y un niño que apenas puede, si es que come algo, come 800 o 700 o no come nada. Y bueno, los maestros con los que he tenido mucho contacto. Yo he dado clases a nivel de la Universidad de Guanajuato, a nivel maestría, pero de los maestros de primaria, en un momento dado, pues les enseñan, y luego son los que están en las comunidades más pobres, y llegan los niños y se les olvidan las cosas porque tienen un problema nutricional grande. Ahí cómo se vería, hay una desigualdad, y creo que la pandemia tendría que enseñarnos de esto también, porque si queremos repetir lo anterior, va a ser lo mismo. Y a ver, vamos por ahí, tengo otra pregunta, porque la tecnología es una herramienta, pero ¿cómo ves esto? Así es. Mira, sin buscar reafirmar como el mito o el temor a la tecnología, y yendo a esta parte que tocas, que me parece importante, a ver, sobre todo por el impacto que tiene en nuestra sociedad mexicana, el que hoy se haya, y como una de las mejores medidas, mandar a la población estudiantil, sobre todo a aquella población del sistema de educación básica y obligatoria, porque era importantísimo como una medida de prevención del contagio. Pero lo que no hemos podido resolver son dos temas sustantivos. Tú tocaste uno, el tema de la alimentación. Mucho de esa población que pasaba buena parte de la mañana y parte de la tarde en su escuela era porque iba acompañado de una serie de dietas alimenticias que favorecía a su crecimiento y desarrollo, ¿no? O sea, nos costó muchísimo retirar de los famosos almuerzos o alimentos que se dan dentro de la escuela los productos chatarras, y luego de que se logró, hoy tenemos que el grueso de la población se la pasa en sus casas, donde mucha de esa población tienen carencias muy fuertes y muy severas en cuanto a su régimen alimenticio, ¿no? Entonces, esa es una situación que no se ha reflexionado. Sí creo que está faltando un diagnóstico de lo que está implicando las nuevas que le llaman normalidades. Yo sí creo que está faltando un análisis de las instancias de educación, de las instancias del sector preventivo, para ver las problemáticas que se están enfrentando hoy,
no solamente en las comunidades, sino también en las casas, cómo se está alterando la vida de los pueblos, la vida de las comunidades, cómo se están replanteando la relación incluso de género, y que lo único que hace el gobierno es reaccionar más que buscar medidas estructurales que puedan responder a estas problemáticas que nos está generando estas medidas sanitarias, y que más allá de lo económico sí están alterando la vida social, ¿sí? La vida política, incluso, te digo, la construcción misma de los roles. O sea, lo que hoy nuestra sociedad está evidenciando con la violencia de género, con la violencia dentro de casa, no tiene que ver con una situación que se genera a partir de la pandemia y las medidas sanitarias, sino las medidas sanitarias vinieron a detonar una serie de problemáticas que ya estaban en nuestra sociedad y que estábamos teniendo muy poca capacidad de voltear a ver y buscar medidas de respuesta. Perfecto. Gracias, Francisco. Doctor Román, a mí me ha tocado, tenía una función en un centro de investigación y desarrollo aquí en Irapuato, y entonces me tocó se busca muchas veces un modelo para mí muy miope, limitado, viendo a las escuelas como si fueran empresas. Entonces me tocó ser como el representante industrial ante centros de investigación, en Querétaro y aquí en Guanajuato, ante el ITESI, por ejemplo, también fui representante ante el CONALEP. Hay de los distintos sectores van representantes y toman decisiones, son un órgano de decisión como si fuera un consejo de empresa. Entonces yo lo que veía muchas de las veces, alguna vez me puse este caso de CONALEP, pero me parece importante, me opuse por una cuestión financiera. El Banco Interamericano de Desarrollo le ordenó al CONALEP que tenía que reducir las más de 100 carreras que tenía a 18, y entonces aquí yo me puse que finalmente quitaron la carrera de técnico automotriz. Yo les dije que ese era un error porque bueno, primero no íbamos a ser dependientes tecnológicos, no íbamos a tener una mente colonizada, pero por otro lado, bueno, una vocación en Guanajuato tenía que ver con la cuestión automotriz y en la zona. Y bueno, a los pocos años tuvieron que volver a implantar esta carrera porque se estaban quedando sin técnicos en este campo. Y bueno, yo cuando veo la educación centrada en competencias, yo veo que la educación tiene una orientación muy dirigida nada más hacia el aspecto de la empresa. Por ejemplo, en estas pláticas virtuales que han dado de capacitación a maestros en el país, les dan mucho para emprender, les dan mucho para la cuestión de que fomenten en sus alumnos esta parte. Y bueno, hubo unos estudiantes del CEBETIS que hicieron unas bolsas de plástico, iban a la empresa para ser evaluados, unas bolsas de plástico basadas en opal, y finalmente lo lograron. Finalmente esto se quedó para la empresa. Después ya no se supo si esas bolsas se aplicaron, se utilizaron en la empresa o no, pero algunos maestros se oponían a esta situación y otros decían que no estaba bien, porque entonces nada más están formando en términos de la empresa, pero estamos viendo que hay otras necesidades en la construcción de vivienda social, las necesidades del medio ambiente, las necesidades de la educación también se puede orientar precisamente hacia la cuestión de cosas de autocultivo, cuestiones de nutrición sana y todo eso. Si bien decía Francisco hace rato que se han quitado de las escuelas productos chatarra, pero se siguen vendiendo, y estos mismos empresarios, que digamos, muchos de estos empresarios son los ganadores de la pandemia junto con los farmacéuticos y los especuladores financieros, son los que en un momento dado continúan con esto. Y por ejemplo, en el caso de los productos chatarra,
no quieren que le pongan la cantidad de azúcar, porque entonces va a tomar conciencia la gente. Entonces, estas plataformas privadas de educación, esta tecnología que si bien puede ser buena, es una herramienta y no sustituye a la educación, se deja de lado porque con la educación de competencias nada más se va hacia la empresa, como si la vida se restringiera a la empresa. Una vez un maestro del Centro de Investigación y Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato, cuando fue director, decía que antes la vida se centraba en la cuestión religiosa, en la iglesia, y que ahora todo se centra en la fábrica y en las finanzas y en el consumo, que es como el nuevo Dios. Entonces, pero la vida es mucho más que eso. ¿Qué opina, doctor? Sí, muchísimas gracias. Existe lo que es la relación en las políticas educativas que se implementan en un determinado país o en una determinada región, y que estas políticas educativas, así como las políticas medioambientales, así como las políticas fiscales, así como todas las demás políticas emanadas de un determinado estado, devienen de lo que es la política económica. Y esto sucede en cualquier país, ya sea en una economía que nosotros conocemos como, de manera muy general, economía capitalista o economía socialista. En nuestro caso estamos hablando de economías de mando o economías de mercado, que viene siendo lo mismo, o economías mixtas como las de nosotros, en las cuales tenemos tanto características en donde el Estado es el rector de algunas cosas. Lo había establecido hace un momento, hablando de las escuelas normales, pero también el Estado es rector en los energéticos, por ejemplo. Eso es una economía de mando, eso sucede en economías socialistas. Pero también tenemos nosotros aspectos capitalistas, que son la mayoría y que nos van rigiendo en la toma de decisiones. Estamos en 2020, hace cerca de 13, 14 años. Me tocó comenzar a observar cómo se iban desarrollando las primeras escuelas tecnológicas, universidades tecnológicas allá en Guanajuato. Veníamos en aquel año 2000, que me tocó colaborar en la Secretaría de Educación cuando había un gobernador que luego fue presidente de la República. El año 2000 estábamos trabajando, yo era muy joven, para alfabetizar a los guanajuatenses, que estábamos en el antepenúltimo lugar. Y en aquel tiempo se hicieron muchísimos esfuerzos para conocer cómo se iba dando la educación en el mundo. Se hicieron congresos internacionales de educación. Y ahorita me viene a la mente el compendio educativo de Jacques Delors, el cual establecía los pilares de la educación: aprender a ser, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. Aprender a ser. Posteriormente comenzamos a hablar ya de toda esta generación de competencias como un modelo educativo más allá de la educación tradicional y como la gran idea para poder sumarnos, como lo había comentado al inicio, a esta tendencia de que la educación perteneciera al brazo que otorga recursos, en este sentido, hoy el capital humano o la gestión de talento. Ya ahorita ya no se llaman oficinas de recursos humanos, se llaman oficinas de talentos, oficinas de capital humano. Bueno, ok, intención de cambiar las palabras en un lenguaje distinto. Y que estas mismas políticas educativas fueran ligadas a las necesidades económicas con respecto a la visión que se tenía en planes, proyectos 2020, 2002. Guanajuato, se comenzaron puedo errar en la fecha, muchos años. Universidad Tecnológica de León, Instituto Tecnológico del Sur, más recientemente Universidad Tecnológica de Salamanca, con un enfoque particular a lo que es el técnico superior universitario. Y yo recuerdo que en alguna ocasión, haciendo algún análisis del impacto de las carreras, descubría que un licenciado en Derecho, egresado de una universidad, por cierto, irapuatense, avecindada
no sé si en Moroleón o en Uriangato, no ganaba lo mismo que un egresado del Instituto Tecnológico del Sur del Estado en materia textil. Por una sencilla razón. Porque Moroleón y Uriangato son ciudades con una tradición textil de décadas. Y un licenciado y un técnico superior universitario en industria textil tenían más posibilidades de poderse colocar en un trabajo bien remunerado que un egresado de Derecho. Y estamos hablando de dos niveles educativos distintos. Estamos hablando de un nivel intermedio en cuestión del sistema educativo nacional entre lo que es la preparatoria y lo que es la licenciatura, que es en otros países que lo conocemos como técnico asociado, en nuestro país como profesional universitario o técnico superior universitario. Posteriormente, en nuestro sistema educativo nacional tenemos la licenciatura, conocido como bachelor en otros países, maestría, doctorado y hasta postdoctorado. Bien. Pero ¿cómo era posible que un técnico superior pudiera llegar a ganar en el corto plazo más que un licenciado? Dependiendo de las oportunidades existentes en el entorno. Estoy hablando solamente ahorita en un ámbito meramente de empleabilidad y meramente laboral. Ahorita tomo lo que es importante también, la formación de habilidades sociales, por ejemplo, que también algo tendrán que ver. Me regreso al caso que usted expone, el CONALEP. En algún momento también, hace muchísimos años, me tocó ser juez de estas ferias empresariales ahí en Irapuato, ¿no? Y me encantaba ir y visitar a los muchachos con todos los esfuerzos que correspondían para crear nuevos productos que pudieran llegar a ser colocados y que probablemente fueron colocados, pero no con los beneficios económicos que el muchacho debería tener. Recuerdo mucho tiempo atrás que un grupo de muchachos allá en Valle Verde crearon lo que fue una especie de madera a través de la utilización de este tipo de plástico que no es el PET tradicional, sino que es el que encontramos en los recipientes de suavizantes, que es un PET más duro, y que a partir del licuado del mismo PET hacían estos cuadros que parecían pues bueno, azulejos, normalmente se usan, y que tenían una pues características similares en cuestión del manejo a la madera. Y ellos lo crearon todo tomando en cuenta aspectos hasta de acceder en los mismos con bajos recursos. Recuerdo que el horno era un horno a leña que ellos idearon para poder hacer ahí el licuado y después vaciar en contenedores que ellos mismos crearon. Una idea maravillosa. Una idea magnífica, en lo cual yo les decía, bueno, a ver, vamos a cortar y serruchar. Oye, caramba, pues esto parece madera. ¿Qué les parece si ustedes empiezan a presentar estos proyectos a una Secretaría de Desarrollo Económico estatal? Entran a concursos patrocinados por Grupo Carso para obtener recursos, se registran como empresa y empiezan a comercializar aquí con Alets o en las escuelas que ustedes tienen lo que son sillas, mesabancos de este tipo. No supe qué sucedió al final con los muchachos. Esta idea quedó en el aire, se cumplió lo que fue el objetivo, ganaron un reconocimiento y bueno, pues ahí está. No dudo que alguien más vivo haya seguido con esta idea de los que se conocieron ahí. Hace falta en nosotros como docentes enseñar y comprender que el alumno requiere, más allá de solamente la propia capacitación y la propia motivación para generar algo que puede darse en un mercado de capitales, el match para realmente trasladarlo a un desarrollo económico. ¿Por qué planteo el aspecto de la economía como algo de inicio? Porque en discurso suena muy bien enfocarnos solamente hacia tratar de cambiar la mentalidad de las personas, sin darles los sustentos necesarios
para que las personas puedan tener sus satisfactores básicos. No podemos hablar de que estamos generando una transformación cultural cuando solamente estamos pidiendo a las personas que sean buenas y no están satisfaciendo ni siquiera el tener, como el caso que presentaba el compañero, que comer en un pequeño que tiene que caminar y llegar hacia la escuela primaria. Muy bueno, pero sin comida. Tiene que ir ligado, y ahí es donde entra esta parte de las competencias. Las competencias no son solamente la adquisición de conocimientos para la generación de habilidades, sino que las competencias, uno, generan habilidades, dos, tendrán que estar enfocadas a que estas habilidades sean laborales, sean afectivas y sean de inclusión social. Si solamente nos enfocamos a las competencias laborales, pues bueno, estaremos enviando un montón de mano de obra que quizá pues es una mano de obra que ni siquiera va a exigir más en cuestión del pago. Si solamente nos enfocamos en las necesidades afectivas, bueno, pues muy buenos ciudadanos, sin capacidad para poder salir adelante en este mundo. Si solamente nos enfocamos en aspectos sociológicos, pues tendremos también un mejor respeto al civismo, sin tomar en cuenta a la persona en el entorno afectivo y mucho menos en el aspecto laboral. Entonces, las competencias tendrán que ir de la mano, la generación de estas tres competencias en cada uno. ¿Y cómo se da? Hace rato tocó el tema del aspecto tecnológico y de la frialdad de la computadora o de la plataforma. Si bien es cierto, está lo que es el currículum, la declaratoria curricular de la materia de economía, en donde el propósito, el objetivo, la unidad, los temas. Pero también está el aspecto relacionado al currículum oculto, que es lo que impacta del docente hacia el alumno y que hace que el mismo alumno tenga el match o no de lo que se está explicando. Es muy sencillo a la hora de poderlo observar allá afuera. Si nosotros queremos comprar un producto para adelgazar y la persona que lo está vendiendo pues padece de obesidad mórbida, bueno, pues algo no checa. Si nosotros estamos vendiendo una educación de calidad porque esto nos va a permitir tener habilidades afectivas, sociales y laborales y como docentes no las tenemos, pues entonces estamos generando una disonancia cognitiva en el alumno que perderá todo valor en cuestión de la propia motivación y de la propia aspiración al ser. ¿Se puede ir logrando? Perdón, no lo escucho, don Jorge. Sí, perdón. Hay que tener un poco por la cuestión del tiempo para también ver la opinión de Francisco. Los temas que son interesantes. Uno que tiene que ver con el trabajo precario, que no vamos a poder ahorita abordar, y otra cuestión de este énfasis solamente en la cuestión hay personas que quieren el trabajo para la industria y es importante y esa es su vocación y tienen que hacerlo y es necesaria para la economía, pero hay personas que quieren otro tipo de educación cultural, musical, etcétera, y entonces, y que quieren tener una visión social o que quieren generar cuestiones alternativas de nutrición. Entonces, bueno, eso sería tema para otro programa, porque yo sí sigo viendo que de todos modos la educación está orientada nada más a la cuestión de la generación de utilidades, dejando de lado lo otro. Sí, lo mismo cuando decimos capital humano, recursos humanos, pues los estamos haciendo recursos, los estamos haciendo capital, pero no el objetivo. El objetivo es la vida humana, lo estamos viendo. A las empresas ahorita les interesa producir y no les interesa la vida y los tienen trabajando, inclusive reduciéndole los salarios, corriéndolos, con muchas condiciones que están pasando en todo el país y en Guanajuato. Entonces, sí hay una disonancia que me gustaría un poco por cuestiones de tiempo que Francisco nos diera su punto de vista, también para que pueda él ahorita hablar, porque ya el tiempo se nos va a comer otra vez. A ver,
yo creo que es importante como entender hacia dónde están los retos de estas nuevas realidades, ¿no? Donde hay una serie de problemáticas que ya las hemos ido como abordando, ¿no? ¿Cuáles retos tenemos enfrente? Uno, poder girar la mirada de las políticas públicas, del actuar de los gobiernos en Guanajuato y el gobierno federal, a atender no solamente las problemáticas más visibles, que a veces nos quedamos en eso, sino a atender también a la inclusión y a la equidad de los diferentes grupos que están en nuestra sociedad. Si queremos realmente todavía tener como sociedad una mejor incidencia en la educación y en el desarrollo de las generaciones, tenemos los índices más altos de población que está ocurriendo buscando el sistema de educación. Eso no se debe de perder de vista. Entonces, ¿por qué? Porque si no vamos a perder ese capital humano. Entonces, es importante tratar de, a través de la educación, no solamente desde lo educativo, creo que sí se puede influir en las condiciones económicas que prevalecen. O sea, pero que las medidas que se implementan por el gobierno, que se promueven por grupos de la sociedad, por gente pensante, por gente formada, por gente crítica, que obligue a que las medidas que se vayan a implementar atienda a esta gran diversidad de nuestra sociedad. ¿Para qué? Para que sus expresiones culturales, para que su visión de entender el mundo, para que su construcción de lo sustentable, para que su visión de la otra edad esté incluida en nuestro sistema de educación. Porque el tema no es, si hay una problemática seria en las deficiencias del manejo de la tecnología y la información y la comunicación como una herramienta formativa. ¿Por qué? Porque los maestros fueron educados en nuestro sistema de educación básica, principalmente en la generación de conocimientos. Pero hoy las nuevas herramientas, hoy esta nueva necesidad nos habla de otras herramientas metodológicas que apuntan a la generación de nuevos aprendizajes. Y esto, Jorge, no se asume por el sistema de educación básica de nuestro país. ¿Por qué? Porque entonces deja muy desprotegido a los alumnos, a esa clase que está buscando en la escuela, que está buscando acercarse a las nuevas herramientas de la comunicación como una herramienta de aprendizaje. Ojo, tenemos deficiencias muy fuertes, no solamente en México, sino en el mundo. La generación del conocimiento a través de estas herramientas tiene muchísimas deficiencias. Sí, los jóvenes tienen el chip de las nuevas herramientas y están conectados constantemente a las redes sociales. Sin embargo, si volteamos a ver qué nivel de información se genera a través de las redes sociales, qué nivel de información se genera por los grupos organizados, ese es un gran reto que también tenemos que ir como sociedad pensando y que nos estamos acercando a estas herramientas para que hagamos unas redes sociales, una información virtual que sea generadora de nuevos aprendizajes con esta visión de lo que habla la Declaración de Educación del 2030. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Bueno, para concluir, yo les haría una pregunta de un minuto, por favor, a cada uno. ¿Cuáles serían las lecciones que nos está dejando el coronavirus? ¿Qué sería lo que tendría que cambiar en la educación? Yo, desde mi punto de vista, yo diría que, por un lado, las autoridades tendrían que capacitar a los maestros y no estorbar a esta relación que es básica en la educación entre maestro y estudiante, porque el maestro es el único que puede captar las necesidades o de mayor desarrollo de un alumno muy destacado y desarrollado o de un alumno muy atrasado, y tiene la responsabilidad con los dos.
y no lo van a poder saber las autoridades. Entonces, el control de lo que hay que hacer tendría que hacerse desde los maestros. Y otra cuestión, son muchas, pero otra cuestión, el Internet tendría que ser realmente gratuito para todos y llegar a todos lados, así como llegan productos chatarra a las comunidades más alejadas. El Internet y los nutrientes básicos tendrían que llegar, y tendría que haber una educación para que los estudiantes sepan diferenciar que es mejor comerse una manzana que un producto chatarra. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo el coronavirus? Enseñando que tendríamos que cambiar en la educación, no lo que ya tenemos o inclusive lo que se ha hecho bien, sino lo nuevo ante esta circunstancia. Por favor, doctor Román. Muchas gracias. Micrófono, por favor. Gracias, sí, seré muy breve. Kate Raworth es una economista británica, ha creado un modelo que se está aplicando actualmente en Ámsterdam a partir de lo que es la alcaldía de esta ciudad, y que le llaman la economía del donut. Es una economía en la cual está basada en los derechos sociales, y no como base, sino como límite, lo que son las capacidades de la naturaleza para poder acceder a los beneficios y a los satisfactores a los cuales venimos acostumbrados. Si bien es cierto, ya lo planteé, es necesario enfocarnos hacia la productividad para poder crecer como país y tener mayores oportunidades para todos. Hay ciertos límites, y esa es la respuesta a la cual viene el nuevo futuro, el nuevo mundo. Los límites serán los límites que la propia naturaleza establece para el uso de los recursos, basado ciertamente desde lo que son los derechos humanos de las personas, no solamente como teoría, no solamente como palabra, sino con políticas que permitan acceder a los beneficios que corresponden. Y ahí va, naturalmente, lo que es la educación, preparación de los maestros, capacidad instalada para poder acceder a ello por parte de maestros y alumnos, tanto en escuelas públicas como privadas. Buscar la equidad es una utopía, pero bueno, hacia allá tendremos que enfocarnos. Gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, estoy muy de acuerdo con esto. En primer lugar, bueno, entre otro y en grande, como es primero la vida y el respeto a la naturaleza, somos una especie, lo han dicho varios investigadores con mucha conciencia social, que somos menos del 1% de las especies de la Tierra. Tenemos ese peso, hay más especies en la Tierra que nosotros, y nosotros acaparamos todos los recursos y estamos matando a la Tierra y estamos generando enfermedades como el coronavirus y pandemias y todo esto por falta de respeto a la naturaleza. Francisco. A ver, primero, el tema del acceso universal a la educación como un derecho humano, ¿no? En mi infancia conocí a un señor en Saltillo, Coahuila, que nos regalaba una moneda por pintar en la calle una UU. Significaba universidad, universo. La educación debe de ser garantizada para todos y todas en cualquier rincón de nuestro país y de nuestra sociedad. Hay todo un valor agregado en esas comunidades tan aisladas o tan apartadas del desarrollo de nuestra sociedad. La inclusión y la equidad. Entendamos que los grupos minoritarios, que la otra persona que representa a la otra edad es una expresión de la diversidad de nuestra sociedad. No podemos fincar solamente los valores de nuestra sociedad o el desarrollo de nuestra sociedad en la parte económica. No, el capital humano juega un papel sustantivo en el desarrollo de los conocimientos. Las TIC no tenemos por qué pelearnos con ellas. Son una herramienta para generar nuevos aprendizajes. Por último, la igualdad de género. En nuestro sistema de educación tenemos una deuda histórica con una población que hoy es mayoritaria en nuestro país. Tenemos que garantizar igualdad de condiciones para que las mujeres puedan acceder a la educación y que esa educación sea de calidad y calidez para todos. Sí, pues muchas gracias, doctor Román Méndez, muchas gracias, Francisco Romero. Yo concluiría diciendo que si el coronavirus no nos enseña que no podemos regresar a lo mismo, si creemos superficialmente que va a ser lo mismo después de
de todo esto y que no hay que cambiar cosas de manera estructural, de manera sustancial. Y si la educación no es una base para esto, pero que empiece a enseñarnos cosas diferentes y no lo mismo de antes, estamos condenados hasta la posible desaparición de nuestra especie. Y no estoy exagerando, no soy alarmista, yo más bien soy optimista porque confío en que la sociedad se va a reorganizar y va a transformar esta situación en que solamente es el lucro, solamente es la especulación financiera las que están por sobre todas las cosas. Y las plataformas, si bien son útiles, también son una herramienta de lucro y de negocio y de control. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado con ellas. Pues muchas gracias y muchas gracias a los muchachos que hacen posible este programa. Alfredo Moreno, felicitaciones en su cumpleaños y nos vemos la próxima semana en una edición más de su programa Debate. Gracias, doctor Román. Gracias, Francisco Romero. Gracias. Muchas gracias. Gracias.